Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy tenemos agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? ¿Dios? Absolutamente. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver que está escrito en Jeremías primeramente, Jeremías capítulo 2. Abrí tu Biblia y así seguís con la lectura y ves con tus propios ojos la palabra de Dios que dice. Puedes pausar en cualquier momento para buscar y seguir con la lectura, y si no, bueno, tenés la pantalla acá, ¿tá? Jeremías 2, del 2 al 13 dice: Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, Israel. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Jehová. 2 más 2, 4, muy fácil. Por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Está hablando de agua común, agua de canilla, agua de pozo? Y no. Ya vamos a ver. Vamos ahora a Juan 7. Juan 7 del 37 al 39 dice: En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu Santo, ¿ven? Agua espiritual, ¿no? Que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este versículo es muy importante porque muestra también, entre tantos otros en los evangelios, que muestra que fue progresiva, fue la revelación de las cosas, ¿no? que hoy son reveladas, ¿no? Y faltan cosas a revelarse, ¿no? Que están escritas en Daniel, en Apocalipsis, todavía no son reveladas. Las que hasta ahora son reveladas fueron reveladas progresivamente, no es que se reveló todo de una y la Biblia fue escrita, los 66 libros de un solo tiro, de una sola vez, los 66 libros en uno. No, eso no es así. ¿Tá? La Biblia fue escrita a lo largo de miles de años, ¿tá? Y muchas de las cosas que están escritas están apuntadas hacia distintas personas en distintas dispensaciones, ¿tá? No todo lo que está escrito en la Biblia está directamente escrito para vos. Se puede usar todo como, sí, toda escritura es dada por inspiración y es útil para instruir, redarguir, perfecto, sí, pero en contexto, ¿tá? Entonces, estaría bueno que se estudie más la dispensación. La dispensación es una doctrina bíblica que te hace entender mucho mejor la Biblia, ¿tá? Se te abre mucho más la Biblia entendiendo todo dispensacionalmente, ¿tá? Ahora, Isaías 44. Vamos a Isaías 44 del 2 al 4. Dice: Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, Israel, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el que tiene sed, y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje. ¿Ven la conexión? Derramaré mi espíritu sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. Y brotarán como entre hierba, como sauces junto a corrientes de agua. ¿Puede ser que Jehová derrame su espíritu así como Jesús? ¿Puede ser que Jesús, mejor dicho, derrame el Espíritu Santo? Sí, él lo prometió, porque Él es Jehová. Es su espíritu. Es una sola persona. El alma, el Padre. El cuerpo, Jesucristo. El Espíritu Santo. Colosenses 2, 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Deidad. Nada de Trinidad, ¿está? Ahora, Isaías 58, atención. Isaías 58, 11 dice: Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hay una... Pero ven, otra vez, Jehová, manantial de aguas, saciará tu alma, está hablando de agua espiritual también, obviamente. Hay una alabanza muy linda de peregrinos y extranjeros, se llama Jehová te pastoreará. Hermosa, hermosa, hermosa melodía, hermosa música, hermosa alabanza, gloria a Dios. La recomiendo mucho.
Y bueno, está basada en este versículo. Ahora, vamos a Apocalipsis 7, versículo 17, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. El Cordero los pastoreará. Espera. No, acá decía en Isaías 58, Jehová te pastoreará. Y bueno, porque el Cordero es Jehová. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿quién puede estar en medio del trono de Dios sino Dios? Los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías 25, versículo 8. Comparemos esto ahora con Isaías 25, versículo 8. Dice: sorberá a la muerte en victoria, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Israel, ¿no? Porque Jehová lo ha dicho. Ahora, Juan 6:35. Juan 6:35. Y esto en Isaías es profecía, esto en Isaías es profecía y esto en Apocalipsis es profecía. Así que está hablando de la misma persona. Jesús, Jehová, el Cordero, es lo mismo. Juan 6:35 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, cuyas aguas nunca faltan, fuentes vivas de aguas. Jesús, Jehová, una sola persona. Isaías 12, del 2 al 3, dice: he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido mi salvación. Pero ¿no era que Jesús es el Salvador y la salvación? Y bueno, Jesús es Jehová, por eso. Ahora, con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Las fuentes de la salvación. Aguas. Aguas de las fuentes de la salvación. Vamos a ver la historia, hablando de fuentes de aguas, ¿no? Y todo este tema de aguas. Y vamos a ver, en Juan capítulo 4, podés ir ahí, obviamente, para leer. Está hablando Jesús con la mujer en el del pozo, ¿no? En el pozo. Juan 4, del 10 al 14, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si esa mujer conociese que estaba hablando con Jehová, si esa mujer conociese que estaba hablando con el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús no le estaba hablando de agua corriente. Otra vez, estaba hablando de agua espiritual. Volvamos. Cuando Jesús dice: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jehová, fuente de agua viva. Si supieras quién es el que te dice dame de beber. Si esa mujer supiera que estaba hablando con Jehová, ¿ves? Él te daría agua viva. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Ven? Agua convencional es el agua del pozo, pero Jesús está hablando de otro tipo de agua. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También vimos en el otro capítulo de Juan 7:39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Y en Efesios habla del lavamiento del agua por la palabra. Jesús te purifica con la palabra de Dios. Él te da el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En él. En el que cree está el Espíritu Santo. ¿Ven cómo se relaciona todo esto?
sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, vamos a Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana vino otra vez al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio. Atención, una mujer, solo la mujer. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo de adulterio. O sea, la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. O sea, la vieron pecando en el acto mismo de adulterio. Y fíjense lo que dice, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Los escribas y los fariseos nunca citaron la escritura, ¿sabían? Solo hablaban, no, porque la ley de Moisés, la Biblia dice, y típico, como los falsos cristianos, los falsos pastores, que dicen la Biblia, y la Biblia dice, y nunca citan, o parafrasean, pero nada concreto, no dicen la Biblia dice acá, capítulo, versículo, y dice, y esto, y comparar escritura con escritura, y vamos a estar todas las horas que sean necesarias hablando de la Biblia, porque si somos cristianos no nos tenemos que cansar de la Biblia, ¿o no? ¿O te cansás? No, ya me tengo que ir, una hora todos los domingos y chao, 2 horas todos los domingos y chao. Qué poco, ¿eh? Poca Biblia. Y fíjense que hacen los fariseos lo mismo. Fíjense, muchos que confunden, que piensan que los fariseos son los que andan diciéndole, no, tenés que, porque está en la Biblia, ¿no? Un verdadero cristiano dice eso. Jesús es el que dice todo el tiempo, está escrito, está escrito, está escrito, no los fariseos. Al contrario, la gente tiene una visión retorcida de la Biblia. La Biblia no dice que los fariseos andaban todo el tiempo hablando de la Biblia. Los fariseos nunca citaron la Biblia. Solo decían, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Típico como estos supersticiosos que dicen, en la Biblia dice que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. En realidad no dice eso. ¿Ven? Y ahora, fíjense. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Por eso hicieron toda esta movida. Porque si a ver, usemos... Ahora vamos a usar 4 neuronas. Vamos a usar 4 de nuestras... No sé cuántas neuronas tenemos. Chiste. Vamos a usar un par de neuronas y vamos a leer y vamos a pensar un poquito. Y fíjense que los fariseos dicen, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo. En el acto mismo. Si fue así, que la agarraron en el acto mismo, ¿dónde está el hombre? Porque el adulterio es entre 2 o más personas. Ella sola no va a estar adulterando, sola. ¿Un hombre? ¿Dónde está el hombre? No le trajeron al hombre, trajeron solo a la mujer y la querían apedrear. A ver, seamos un detectives por un minuto. O sea que el hombre, ¿qué pudo haber pasado? O era un fariseo, o un amigo, o un familiar de los fariseos y escriba y toda esa onda, esa manga de herejes. O fue un hombre cualquiera que les pagó y... ¿Está? Yo no voy a sacar conclusiones porque obviamente no está explícito en la Biblia, pero por eso dije, vamos a ver qué habrá pasado ahí. Y bueno, imagínate qué habrá pasado ahí. Porque los fariseos le traen solo a la mujer y no al hombre. ¿Por qué no quieren apedrear al hombre? En la ley de Moisés en realidad dice, por eso les dije que estos falsos, estos herejes, dijeron, y en la ley de Moisés nos mandó. O sea, dicen, en la ley de Moisés dice esto. Pero si vos vas, abrís la Biblia y lees y crees en lo que está escrito, la ley de Moisés manda a apedrear al hombre y a la mujer. ¿Y el hombre? ¿Ven? ¿Ven quiénes son los verdaderos fariseos? Los que hablan de la Biblia, pero en realidad no están hablando de la Biblia. Están hablando de sus propias interpretaciones estúpidas de la Biblia. Hablan, piensan que creen en Dios, pero son una manga de religiosos que se están yendo al infierno. Esos son los verdaderos fariseos. Los fariseos no son los que agarran y juzgan rectamente, los que agarran y dicen la Biblia dice todo el tiempo como Jesús dijo, como Jesús a cada rato dice está escrito, está escrito, está escrito. Los fariseos son las personas religiosas que elevan la tradición por sobre la escritura. Un verdadero cristiano aprecia la escritura. Jesús apreciaba y aprecia su palabra. Él la exaltó por sobre todo su nombre. Eso dicen los salmos. Salmo 138. La gente tiene una visión muy retorcida de las cosas. Pero bueno, volvamos a la historia. ¿Ven? Pero Jesús, fíjense,
O sea que esta manga de hipócritas, estos fariseos, no juzgaron rectamente. ¿Está? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, atención, escribía en tierra con el dedo como si no les oyera. Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué se dice popularmente? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. No es lo mismo decir arroje la primera piedra. El primero, no la primera piedra, el primero, la primera persona. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. ¿Ven? Hay que citar correctamente la palabra. Ahora, y volviéndose a inclinarse al suelo, escribía en tierra. Y oyéndolo, ellos, redargüidos por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Bien? ¿Vieron? Se salieron uno a uno, atención. Y otro detalle, escribía Jesús con el dedo en la tierra. Escribía en tierra. Escribía en tierra con el dedo. Entonces, después de decirle esto, después de juzgar, después de que Jesús los juzgó, salieron uno a uno, ¿no? Se alejaron, se fueron, se apartaron, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Versículo 10. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Atención a la palabra, condenó, condenar. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y hay muchos dicen: ay, Jesús no juzgaba. Bueno, me parece que no sabes leer, no sabes interpretar, no sabes nada. Porque acá Jesús juzgó. Primero juzgó a todos los hipócritas y después juzgó a la mujer. Pero no, si él dijo: ni yo te condeno. Bueno, genio, condenar no es lo mismo que juzgar. ¿Sabías? Condenar es condenar. Condenar es dar por hecho. Ah, sos esto, sos el otro y estás condenado y estás condenada. Listo, chau, acabó, se finí, acabó. Ahora, juzgar es otra cosa. Juzgar es decir: me parece que esto no está bien. Juzgar es juzgar. Y condenar es condenar. Las cosas distintas no son iguales. Las cosas iguales no son distintas. ¿Ah? Condenar es condenar. Juzgar es juzgar. ¿Por qué yo digo que Jesús juzgó? Y bueno, lee, ¿sabes leer? Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús la juzgó acá. Acá la juzgó a la mujer. Es una pecadora, vete y no peques más. Jesús juzgó y no peques más. Pecadora. Jesús sabe que es una pecadora. No la condenó. No la condenó. ¿Está? Tuvo misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios justo, recto. Y la juzgaron hipócritamente. Él no la condenó, sí la juzgó, porque le dijo: vete y no peques más. No peques más. ¿Ven? Ven que hay que prestar atención y meditar las Biblias. Esto no es uno. El cristianismo no es: ay, 5 minutos de Biblia, 2 minutos, Biblia, horas y horas, y esta escritura y la otra, y va, y Biblia, 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 Biblia. Eso es cristianismo. No un videíto en una red social de 5 minutitos y chao. No. No. Ahora. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el agua, no? Con el agua y la fuente. Si ahora está diciendo que escribía en tierra con el dedo ahí en Israel, que era árido. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con la fuente del agua? Bueno. ¿Se entendió más o menos esta historia? Espero. Ahora, esta historia de Juan 8 y esto de Jesús escribiendo en el suelo. Vamos a Jeremías 17:13. Jeremías 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, salieron uno a uno, serán avergonzados, redargüidos por su conciencia. Y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. Jesús escribía en tierra con el dedo. Porque dejaron el manantial de aguas vivas a Jehová. ¿Quién estaba acá escribiendo en el polvo? ¿En la tierra? Jehová.
¿Quién le dijo a la mujer, vete y no peques más? Jehová. Jesús es Jehová. Si estás salvo, decís amén. Si no estás salvo, estás mariconeando ya. ¿Cómo vas a decir que Jesús es Jehová y vive? Que el Señor te reprenda. La Biblia dice, Jesús es Jehová. Así de corta. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel. Acá está la esperanza de Israel. Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Jehová, el Padre. Jesús, el Padre, el Todopoderoso. Esperanza de Israel. ¿Ven? ¿Ven que la Biblia destroza toda falsa doctrina? ¿Ven que la Biblia destroza todas las religiones absurdas y estúpidas que tienen las personas? Me encanta la Biblia. ¿A vos te encanta la Biblia? O decís, no, bueno, pero. Bueno, si decís bueno, pero, no te espera nada bueno en la eternidad. Ahora, Apocalipsis 21:6. O sea que vemos que Jehová es el manantial de aguas vivas, y ya vimos que es la fuente de agua viva. Apocalipsis 21, versículo 6. Apocalipsis 21, versículo 6 dice, y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Si ya estás captando la idea de todos estos versículos que vimos, Jehová, Jesús, es el mismo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Y Él nos dará la fuente del agua de vida, de la fuente del agua de vida, gratuitamente. De Él mismo, su Espíritu Santo, el Padre, Jesucristo, el Padre, el mismo Dios te da de su Espíritu Santo. Por eso dice, yo le daré de la fuente del agua viva, de vida, gratuitamente. Jehová, Jesús te da de Él mismo, de la fuente de agua viva, de Jehová, gratuitamente. Te da su Espíritu Santo. ¿Se entiende a qué va todo esto? ¿Se entiende? El manantial de aguas vivas, Jehová. Mediante Jesús conoces al Padre. Entonces cuando Jesús te salva, conoces al Padre, te enterás, te das cuenta porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad y lees y crees la Biblia y la Biblia te muestra que Jesús es el Padre, que Jesús es Jehová y que Dios te salvó. Y ya tengo un estudio sobre el alfa y el omega. Anda y míralo. Espero que lo hayas mirado. ¿Ves? Te da el sello del Espíritu Santo. De eso se trata el agua viva, el agua de vida. El sello te redime. El sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y cuando te redime completamente, en el arrebatamiento tenés vida eterna con Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Oh Jehová, esperanza de Israel. Primero fue la esperanza de Israel y después también el Salvador del mundo. Ahora, no todo el mundo se arrepiente. Entonces, bueno, no todos van al cielo. Pero bueno, Jehová, la esperanza de Israel, Jesucristo, la esperanza. ¿Ven cómo se conecta todo? Compara escritura con escritura. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Jesucristo amó a su iglesia. Jesucristo amó a su iglesia. A ver, que lo voy a leer mejor. Acá en Efesios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia es impresionante. Mejor libro que hay. Mejor libro que hay. Los mejores 66 libros en uno que hay. ¿Ven? El espíritu y la esposa dicen, ven. Cristo, su esposa, la iglesia. La lava con el agua. Lavamiento del agua por la palabra, la purifica. Y el que oye diga, ahora Apocalipsis 22:17, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque Cristo pagó. Cristo pagó nuestras culpas, nuestros pecados. Por eso dice gratuitamente. Porque sos salvo por nada que hayas hecho. Vos sos salvo, hermano, hermana. Nada de lo que hayas hecho. ¿Participaste en la receta de la salvación arrepintiéndote? Reconociendo que sos un pecador, una pecadora, que estás en peligro del fuego del infierno. Arrepintiéndote, poniendo tu fe en Cristo y creyendo en su palabra y clamando a Él para que te perdone.
Así se obtiene salvación. Poniendo tu fe en lo que hizo en la cruz. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, Dios lo levantó de los muertos. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El Evangelio que aplica para esta dispensación. Gratuitamente. Y después de todo eso te das cuenta. No por obras de justicia nos salvó, sino por su misericordia. Y te salvó, te redimió, te lavó con su sangre, hermano, hermana, en Cristo. Lo hizo conmigo también, obviamente. Y nos lavó con su sangre. Y nos dio el Espíritu Santo, el agua de vida. Gratuitamente. Él pagó. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Así que, bueno, Jesús es el que te da. Jehová es el que te da. Porque Jesús y Jehová son la misma persona, es una sola persona. La Trinidad me resbala. Una doctrina falsa es. El verdadero Dios es Jesucristo. Uno solo. Así que bueno, esto fue Agua Viva. Gracias a todos por mirar el video. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande y hasta el próximo video.